Queridos hermanos de la comunidad de habla hispana de la Iglesia de San Ignacio, hoy vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Esa palabra que ustedes ya muchas veces han escuchado. Voy a leer primero el Evangelio, lo ponemos en la pantalla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Salto unos versículos. Vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce, uno 100, otro 60, otro 30. Esto es palabra del Señor. Esta parábola, como acabamos de ver, es una de las pocas parábolas que Jesús mismo explica. Le explica a los apóstoles y por lo tanto no hay mucho que interpretar en el sentido de lo que Jesús habla. Pero por supuesto que es importante ver qué es lo que nos dice esa palabra a nosotros hoy en día. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el sembrador reparte la semilla en todo lado, en todo lo extenso del terreno y aún más. O sea, Jesús nos insinúa aquí que el Padre y Él mismo cuando se siembra la palabra, ya tiene en cuenta que hay semilla que se va a perder, que va a caer en la tierra y que se lo van a llevar los pájaros, que lo van a arrebatar, y no por eso deja de sembrar. Uno podría decir, bueno, si ya sabe que va a caer en el camino, entonces mejor no sembrar. No, parece como que aquí Jesús insinúa que el Padre es generoso y aún lo que se pueda perder lo da como bien empleado. Lo mismo se puede decir con las otras partes de la siembra de la palabra, ¿no? La que se ahoga, etcétera, ¿no? O sea, como que la providencia de Dios nos invita a ser nosotros también generosos con la gente. O sea, nosotros tenemos que ser generosos en cuanto a la palabra que nosotros queremos transmitir, aun cuando la persona que nos escucha pueda negar, no le puede interesar, o aunque le interese después pueda abandonar la palabra, abandonar la religión, etcétera. Aún así, igual que el sembrador eterno, el Padre, igual que Jesús, lo importante es sembrar. Otra de las cosas es el éxito o no de esa siembra no depende solo de la palabra. En otros lados de la Biblia, Jesús, o bueno, o el mismo Dios Padre nos dice que la palabra es eficaz y que así como la lluvia cae y da fruto y hace germinar, etcétera, que la palabra de Jesús tiene su valor aunque se pierda, pero que depende de cómo es recibida. Y hay distintas formas de recibirla.
hay formas de rechazarla, y todo eso es parte del reino de Dios. O sea, el primer punto es ver la grandeza del Señor y imitarla. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a imitarla, no estar contando nada más lo que yo pienso que va a dar éxito, sino también lo que no da éxito, darlo por bien empleado. Segundo es, esa palabra que se siembra tiene distintas formas de fructificar. O sea, Dios no espera de toda la semilla que dé un 100%. O sea, hay semilla que rinde 30, que rinde 20, pero también eso es parte del reino de los cielos. Y eso podemos aplicarlo a nosotros mismos también. O sea, Jesús no está esperando de nosotros que demos siempre fruto en abundancia. O sea, hay cosas que nosotros no sabemos hacer fructificar y aún así el Señor sigue sembrando la palabra en nuestros corazones. O sea, no hay que cansarse de sembrar en los otros y en nosotros mismos. No hay que cansarse de escuchar la palabra de Dios, de profundizarla, de meditarla, etcétera. Lo que no dio fruto hoy, tal vez pueda dar fruto en el futuro, muchos años después, como yo creo que todos tenemos la experiencia, ¿no? Hay cosas que hemos escuchado hace mucho tiempo y llegamos a darnos cuenta de su contenido o empezamos a darle crédito mucho después, digamos, ¿no? Y eso también es parte del reino. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes es que esta parábola se puede aplicar en nuestro corazón también. Lo que quiero decir es, nosotros podemos pensar que la palabra que dio fruto es la que cayó en los corazones de la tierra, o sea, en los corazones generosos, el de los santos, de los mártires, por ejemplo. Pero también podemos interpretar que es que en nuestro corazón hay distintas áreas donde fructifica más y donde fructifica menos la palabra. O sea, yo creo que es importante meditar qué aspectos de mi vida realmente están abiertos a la palabra de Cristo y qué aspectos de mi vida no están abiertos. Aquí yo creo que es muy importante lo que Jesús nos dice en la parábola de la palabra que se ahogó en la cizaña, ¿no? Yo creo que todos en nuestros corazones tenemos esas partes que aceptamos con cariño la palabra de Dios, aceptamos a otra persona que tiene necesidad, pero el estar ocupados, el estar tensionados, etcétera, lleva a que no fructifique. Y por supuesto que ese estar ocupado puede ser una cosa real, digamos, no es que nosotros nos inventemos esa ocupación eh, para evadir esa necesidad o evadir a otro que nos pide algo. A veces pasa también, por supuesto, y eso hay que evitarlo, pero muchas veces son ocupaciones honestas o ocupaciones reales, pero es bueno meditar en nuestro corazón si eso no está negando o impidiendo que la palabra fructifique. O sea, si yo estoy demasiado ocupado, aunque esa ocupación sea una ocupación honesta y importante, que por la familia, por la iglesia, lo que sea, si esa ocupación lleva a ahogar la palabra de Cristo, entonces eso tenemos que verlo, tenemos que meditarlo y cambiarlo en lo posible, ¿no? Ahí también hay conversión del corazón en decir, bueno, yo hasta ahora siempre dije no tengo tiempo para esto, pero resulta que me fijo y en realidad el tiempo que yo no tenía para eso lo estaba usando para otra cosa. Y lo mismo puede pasar al revés. Muchas cosas yo estoy demasiado ocupado y eso impide que, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer demasiadas cosas en la iglesia y no tengo tiempo para meditar, digamos, o no le doy tiempo a la palabra para meditar, para profundizar, también eso lleva a ahogar la palabra de Jesús. Entonces, si así es, si me doy cuenta que hay una parte de mi corazón que está demasiado, digamos, que está ahogando la palabra de Cristo o la palabra de un hermano que me pide algo, ¿no? Un familiar que me pide que lo visite, etcétera, digamos, todas esas cosas. Entonces también eso es importante verlo.
O sea, ver que nuestro corazón es como un campo en el que hay cosas que realmente nosotros decimos, bueno, esto no se lo quiero dar al Señor, aunque nadie lo diga así abiertamente, pero en la práctica es así. Hay cosas que yo quiero que nadie toque en mi corazón, y hay cosas que sí, que puedo llegar a ser muy generoso con mi tiempo, con mi dinero, con mi paciencia, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos pensar en esta palabra es que todos tenemos que ir como ampliando la parte fértil de nuestro corazón para que la palabra vaya fructificando, tenga más momentos, así como los santos estaban totalmente embebidos en Dios, y aunque también ellos eran pecadores, por supuesto, pero lo que impedía la palabra era mucho menos de lo que es en nuestro caso. Entonces, imitando eso, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo yo mejorar en mi corazón? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que la palabra sea más eficaz? Creo que es un momento, es como una invitación del Señor que nos explica que Él está sembrando y que hay partes que realmente son buenas y también hay partes que nos falta crecer, nos falta mejorar, quitar las obligaciones, los temores que tenemos, las ocupaciones, y también que hay partes en que somos muy playos, ¿no? Somos muy superficiales, decimos cosas interesantes, cosas buenas, pero eso no tiene ninguna profundidad. Le decimos a otro, por ejemplo, ¿no? Voy a rezar por ti y después resulta que no me acuerdo de rezar por él, ¿no? Entonces, esas cosas superficiales que también hacen que la palabra no fructifique, yo voy a decir, en cambio, decir, si dije que voy a rezar, bueno, por lo menos rezar lo que pueda y acordarme, anotarlo, etcétera, ¿no? O sea, todos tenemos partes que son superficiales, partes que son duras en nuestro corazón y parte de fertilidad. Creo que es una buena invitación del Señor a ver cómo recibimos la palabra, ver cómo nuestra comunidad, por ejemplo, recibe la palabra, cómo nuestra iglesia recibe la palabra. A veces hay una comunidad de personas muy generosas, pero el conjunto no es receptivo, es muy cerrado, hace que la gente no se sienta bienvenida, por ejemplo, a la iglesia, etc. Y a veces al revés, la comunidad es muy buena, pero los individuos, hay personas que realmente no, en vez de ayudar a la comunidad, están molestando o impidiendo la palabra, digamos, ¿no? Muchas veces encontramos que el hablar mal, por ejemplo, mal de uno de otro, etcétera, eso impide la palabra. Porque lo que nosotros podemos decir entre gente que se conoce mutuamente y así en confidencia, si lo escucha una persona que no es cristiana, dice, bueno, si los cristianos son así, que no se pueden llevar bien, que no se pueden aceptar, que están siempre diciendo cosas malas del otro, esa comunidad realmente no me invita a acercarme y en el fondo estamos ahogando la palabra de Cristo para que estamos impidiendo que germine en el corazón de esas personas que podrían sentirse más aceptadas o se podrían sentir más atraídas en la iglesia. Creo entonces en ese sentido que es un buen momento para reflexionar personalmente, comunitariamente y pedirle al Señor, ya que Él nos enseñó que la palabra es así y sigue siendo sembrada en nuestro corazón, pedirle para que realmente pueda germinar más y pueda ir creciendo en toda la iglesia y en nosotros mismos también. Pidámosle entonces esto al Señor y démosle gracia por todas las bendiciones que siempre nos da. Muchas gracias.